No, digo, se ríe o desdramatiza, pero en realidad son polémicas que tienen a los protagonistas en situaciones bueno, complicadas, complejas, y que además generan en la ciudadanía común este descreimiento de que todos los días hay una noticia nueva de algo que pasa de un lado, del otro. Digo, la verdad que uno ya ni siquiera sabe bien qué creer y qué no. Y te quedas esperando entonces que lo resuelva todo la justicia, cosas que a veces ni siquiera pasan por un fallo judicial. Tienen que ver con prácticas políticas a veces, ¿no? Que nos llenamos la boca diciendo que queremos desterrar y no pasan. Algo parecido podría decirse hoy de la polémica en torno al caso de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y la adjudicación de esta vivienda. Ustedes saben que, bueno, ya sale al cruce de la polémica explicando que la resolución en realidad la toman los técnicos, que son los que en definitiva entienden si corresponde o no adjudicar una vivienda. Pasa que después en la prensa sale quién es la que recibe esa vivienda y no te dan los números. Y bueno, ¿cómo será que hasta hoy mismo están en coincidencia tanto oposición como oficialismo para hacerle un llamado al Parlamento a que venga a dar explicaciones un poquito más profundas tal vez que lo que se dio a los noticieros? Repasemos la crónica de Telemundo. A fines del 2021, el Ministerio de Vivienda abrió un llamado para realizar un sorteo de viviendas en la modalidad de alquiler con opción a compra en un edificio de la calle Nueva York, esquina G. Y en julio del 2022 se realizó la adjudicación ante escribana pública. Se presentaron 142 núcleos familiares para 12 cupos. Sin embargo, alguien que no se había presentado al llamado terminó recibiendo una vivienda de 2 dormitorios en ese complejo, según informó Radio Universal y confirmó Telemundo. Se trata de Mónica Piris, que integra el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca de Cabildo Abierto y trabaja en el semanario La Mañana, también vinculado al sector de Manini Ríos y de Irene Moreira. El programa Punto de Encuentro de Radio Universal publicó un correo electrónico en el que la secretaria de la ministra le pedía al director nacional de Vivienda que se le entregara un apartamento a la mujer. Dice textualmente: es de interés de la ministra doctora Irene Moreira que el cupo reservado del complejo de Nueva York, esquina G, de 2 dormitorios, sea adjudicado a la familia integrada por Mónica Mabel Piris Siria y su hija. El 22 de septiembre del 2022 se confirmó desde la dependencia a cargo que se daba trámite a lo solicitado por la ministra, que se entrevistó y realizó informe social a Mónica Piris, la cual cumple con los requisitos para que le sea adjudicada la vivienda. Yo estoy recibiendo permanentemente solicitud. Voy en la calle y me están entregando, que es un expediente, ya te digo, de 80 fojas, que yo inicio el trámite y después no tengo más nada que ver. Es los técnicos que van a evaluar si corresponde o no, si cumple con todos los requisitos que solicita el Ministerio para ser otorgado. ¿Por qué a ella sí y a otras que reunían las condiciones no? Pero es que hay un cupo, como te estoy diciendo, que es de reserva mío y muchas veces ni siquiera lo he usado. De reserva del ministro. Ni siquiera lo he usado, sí, porque para casos concretos. Fíjate que nosotros tenemos casos, por ejemplo, de la justicia que nos piden, ya sea por una acción de amparo, ya sea por testigo protegido. Tenemos casos, por ejemplo, cuando surge enfermedades, a veces por menores, que tenemos que concederla. Entonces siempre hay uno que se reserva y si no hay nada, se entrega. Pero entonces fue a pedido suyo, ministra. Entonces, ahí está, fue una reserva que usted tenía a disposición y se la otorgó. Pero digo, si cumple las condiciones. ¿Cumplía las condiciones? Cumplía. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el primer análisis? Obviamente que nadie quiere hablar de este tema, ¿no? Y producción hizo los intentos por dar con las voces que están siendo protagonistas por estas horas, pero también es muy razonable que se llamen a silencio hasta esperar en el Parlamento la explicación de la propia ministra, ¿no? Antes de opinar las autoridades. Pero acá se trata de opinar, es un programa de debate, así que adelante, muchachos. ¿Cómo la ves, Alfredo? Y la veo complicada, ¿no? Porque está difícil que justo la adjudicataria de la vivienda a iniciativa de la ministra sea colaboradora cercana a la ministra. Trabaja en el programa de radio de la mañana, es decir, y le hace aparentemente cuestiones de comunicación a la ministra. Es decir, no es una mujer desamparada que surge y que la ministra
toma su caso por un tema de humanidad, sino que es una colaboradora cercana. Y la verdad que huele a clientelismo lejos, ¿no? A mí no me cierra y no me parece que sea la forma más adecuada, que incluso esto genera, en el propio Cabildo Abierto hay bastante malestar en la interna con estas situaciones, porque el discurso para afuera es que nosotros somos cristalinos, no sé qué, del otro, y esto como que... Ahora, es la mujer del jefe, ¿está? Yo pregunto, lo que le dijo a Presidencia, ¿los convenció realmente? Yo no lo tengo claro. Si los convenció o no, ella salió diciendo que le habían avalado y no sé qué. Lo dijo ella. Yo no sé si realmente le avalan o no, vamos a ver qué pasa en el Parlamento. Pero ojo, a no ser demasiado crédulo, ¿no? Porque el presidente creyó varias veces en Astesiano, creyó en Cardoso, creyó en Peña, creyó en Penades, ahora cree en Moreira. O se pasa de crédulo o es demasiado inocente, no sé cuál es el tema. Pero veremos qué dice. Fernanda. Yo creo que está muy bien que la ministra vaya al Parlamento. Creo que todos estamos esperando las explicaciones contundentes y no contradictorias. Porque ayer en realidad se manifestaron versiones que se contradicen. Por un lado se sostiene, bueno, que lo que hizo fue únicamente, bueno, iniciar el expediente, y que después fueron los técnicos quienes lo resuelven. Definen, sí. Y después en realidad se termina diciendo que, bueno, que existe un cupo de reserva para casos de, desconozco la normativa, pero ella menciona casos de amparo. Sí, no es una reserva, tipo, hay vacantes, no. Tiene que cumplir con una normativa. Lo que se supone que tiene que pasar es que ella pueda explicar que se cumplió con la normativa. ¿Qué pasa? ¿Qué normativa, a priori, y solo mirado de afuera, avalaría la adjudicación? Bueno, era lo que quería mencionar. Yo creo que acá tenemos dos planos. Primero tenemos que ver si efectivamente se cumplió con la normativa o no, porque los casos que ella describe no tendrían mucho que ver a priori con la poca información que tenemos de esta mujer. Eso no se estaría correspondiendo. Pero bueno, hay que ver, quizás la normativa es mucho más abierta, no lo sé. Y en ese caso, Y por otro lado está la cuestión ética. Bueno, y ahí pregunto, ¿la diferencia o la clave está en que es militante del partido, que trabaja, que es cercana, o el punto está en otro lado? En que cumpla con los criterios que remiten a las posibilidades de acceso a vivienda. Sí, pero el tema es, si cumple con los criterios, ¿cuántas otras personas cumplen con ese criterio? Es por eso que se utilizan mecanismos como, por ejemplo, los sorteos, los concursos, para justamente, bueno, que no se produzcan este tipo de situaciones de muchas personas que tienen las mismas condiciones, cumplen los mismos requisitos. Bueno, ¿cuál termina siendo el diferencial? Como está dada la situación, obviamente es lógico que pensemos que existe una vinculación con la militancia. Por eso creo que es lo que tiene que dejarnos totalmente claro de que no es así, porque si no es grave. Y lo otro que tampoco me pareció correcto fue la declaración del senador Magnini Ríos, que él dice que la cartera ha entregado muchas viviendas con el mismo accionar a militantes de otros partidos. ¿Y de qué estamos hablando? Si eso es así, que se denuncie, porque me parece gravísimo. Decirme que primero se está reconociendo un modus operandi que la ministra dijo que no. No, lo que creo que... pero para vos, ¿qué quiere decir el senador con eso? Que otros partidos otorgaron viviendas a militantes. O este mismo ministerio adjudicó viviendas a militantes de otros partidos. Bueno, quitándole trascendencia a esta adjudicación puntual. Y si eso es así, que se denuncie. Que se denuncie, porque entiendo que es gravísimo. Claro, son las dos interpretaciones. Yo entiendo las interpretaciones. Viste, yo no sé, no estoy interpretando como bueno, ella. pero por la interpretación que sea, no les me parece totalmente... Eso es decir que se adjudican casas similares al partido político. Se lo dan a la gente del frente, se lo dan a claro. gente independiente, a cualquiera. Pero por eso, y está bien. Pero no por ser militante, sino que... Claro. Es decir, que yo creo, nadie pregunta... Que no se le mira el color del pelo. Claro. Sí, y yo interpreto que se refiere al Entonces, mecanismo... ¿esto qué sería? ¿Una casualidad? Claro, caramba, qué coincidencia. Claro, por eso. A ver, no, y de hecho, hoy escuché al senador Domenech que decía que él no conocía a la militante. A esta militante. Cuando, sin embargo, Alfredo hizo una descripción del rol que cumple, por ejemplo, en el semanario La Mañana. A ver, Vero. Bueno, de esto que decían últimamente, me parece que la interpretación, pues si no ya sería demasiado descacharrante, ¿no? Es que existe un mecanismo de adjudicación de viviendas, un mecanismo de adjudicación directo de viviendas que se ha usado en otras instancias y que es el que se está usando ahora. Y me parece que ese es el punto clave, porque aquí, por ejemplo, en el comunicado del Ministerio de Vivienda,
se está diciendo que esto se ajusta al proceso jurídico, esto está en el programa establecido, en el programa Licitaciones para Activos, y después más adelante dice, el citado programa completó el proceso de construcción de 875 viviendas en 3 años, siendo costumbre en este ministerio reservar alguna unidad de cada conjunto para atender situaciones de precariedad socioeconómica de familias uruguayas. Allí es donde parece que está el sustento de esta medida. Que no es lo mismo esto de reservar para atender situaciones de precariedad socioeconómicas que lo que dijo Irene Moreira sobre el final de esa rueda de prensa que dio ayer, que dijo esto es un cupo mío y que a veces no lo uso. Yo ahí es donde sitúo sí la diferencia de concepto. Una cosa es el ministerio tiene que reservar cupos porque tiene convenios con Fiscalía, tiene convenios con INAU, tiene convenios para... es un cupo personal para amigos del ministro. Personal. Entonces yo creo que allí en el último tramo de la conferencia de Moreira es donde yo no encuentro, y con el paso de las horas lo he buscado, he consultado a gente que ha estado en el entorno del Ministerio de Vivienda, nadie dice que exista una cuestión jurídica, una norma que avale a un ministro a tener un cupo propio para asignarlo. Después de eso, que me parece base, cuando uno, basta con mirar las redes sociales, si uno ingresa a las redes sociales, por más que fueron modificadas, según se da cuenta en algunos medios de prensa, de la persona que fue la beneficiaria de esta vivienda, se da cuenta que es bastante más que una militante. Es una persona que trabaja en la mañana, porque ella misma está diciendo, hablando como ser parte de la redacción de ese semanario. No sé si el semanario no le paga o si tiene algún problema económico y está haciendo una suerte de pasantía. Porque si estamos hablando de situaciones de precariedad socioeconómica de familias uruguayas y esta persona está trabajando para ese semanario, hay algo que a mí no me cierra, más allá de que sea jefa de hogar y tenga una niña a cargo, que sin duda deben haber muchísimas, y quién sabe cuántas de esas 140 familias que estaban aspirando a esta misma vivienda estaban en esa situación. Entonces, creo que hay mucho que explicar por el lado jurídico y por el otro, bueno, si es que existe esa norma, que muestren la norma en la que un ministro puede reservarse para sí un cupo de viviendas, aparte de los convenios que ya existen, ¿cuál es la situación tan precaria que expone esta persona? Que si uno la ve en las redes sociales no parece tan precaria, redes abiertas, integra además el grupo de Mujeres Melchora Cuenca de Cabildo Abierto, prácticamente que retuitea todas las actividades de la ministra de hace ya mucho tiempo a esta parte, ha retuiteado y compartido llamados de la propia Agencia Nacional de Vivienda. Si no sabes nada, pensás que trabaja para Cabildo Abierto en el área de prensa institucional y más allá del ministerio, porque está muy activa con las actividades del ministerio. Me llama la atención. Bien, Fernando Marguerite. Bueno, desde la creación del Ministerio de Vivienda, que fue Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta 2020, después se creó el Ministerio de Medio Ambiente, se han utilizado las adjudicaciones directas por distintos motivos, por derivaciones de Fiscalía, del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, qué sé yo, de la Pelufogines, de muchas cosas. La adjudicación directa es una herramienta que no está prohibida, tampoco está reglamentada. La ley 16.112 de alguna manera establece el mecanismo con el cual se puede usar, que el jerarca puede usar la adjudicación directa con discrecionalidad. Y no hay norma que lo prohíba. Y por lo tanto está dentro de la ley. Pero una cosa es el mecanismo de adjudicación directa y otra es a quién se le adjudica o con qué criterios. Bueno, no. Los criterios son técnicos. Dicen en el ministerio... ¿Cuál es el número, Fernando, dijiste? 16.112. Los criterios son técnicos y dicen, yo eso no lo puedo corroborar, que estuvo 6 meses, que es el plazo máximo que se dan los técnicos para evaluar al postulante. Yo no sé ahí cómo se maneja, no sé si los técnicos responden a un pedido expreso del ministerio o hubo una de la ministra o hubo una evaluación seria. Pero en principio podemos subjetivamente cuestionar la ética, pero no la legalidad, aparentemente, ¿no? Claro. Y la ética podemos decir, sí, bueno, no me gusta, no me gusta. Habría que revisar todas las adjudicaciones directas desde 1990 para acá,
a ver si todas fueron éticas o si todas fueron políticas o favores, o vaya uno a saber qué. La mujer, según dice la que se beneficia, según es militante de Cabildo Abierto, eso está comprobado, pero es una madre soltera, creo, es un hogar monoparental, así se llama, ¿no? Tiene un salario de 42.000 pesos, o sea, tiene una necesidad y no tenía vivienda, por lo tanto tiene una necesidad. Yo no estoy justificando, estoy diciendo las cosas que pasaron. Lo primero es que la legalidad aparentemente está dentro de las competencias de la jerarca. Y después, desde lo subjetivo y desde la ética, y bueno, se puede decir que sí. Yo lamentablemente... ¿Se puede decir que sí? ¿Qué? Y bueno, se puede decir que podrá haber sido un beneficio por cuestiones políticas, o un beneficio directo, pero si uno dice pasó 6 meses por la evaluación técnica y la evaluación técnica concluyó que era pasible de adjudicársele una casa, entonces no habría en este caso, yo no conozco todos los detalles, pero no habría ningún cuestionamiento. Si los servicios técnicos dicen que sí y no viola ninguna ley la ministra al adjudicar la vivienda, las cosas estarían cerrando. Después uno puede empezar a agarrar la guitarra y empezar a payar si la mujer merece o no. Pero bueno, tuvo en la evaluación técnica 6 meses, qué sé yo. No vamos a ser nosotros los que juzguemos si la mujer merece o no merece. De todas maneras, yo quiero decir que a mí no me gustó que la ministra adjudique una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. Dicen que durante esta administración se han hecho otras adjudicaciones directas y que nunca se supo, nunca se supo tampoco el pelo de a quién se le adjudicaba. En este caso, recae sobre una militante de Cabildo Abierto. Bueno, las sospechas de que haya sido un favor político son inevitables, absolutamente inevitables. Pero ahí pasamos a otro terreno, que es el de la subjetividad, el de que si nos gusta o no nos gusta. A mí me encantaría que se derogue o que se establezca una norma que las adjudicaciones directas no pueden ser discrecionalidad de la jerarca de turno o del jerarca de turno. Me encantaría, pero mientras existe, no deberíamos estar cuestionando desde el punto de vista... No, el artículo no lo nombré, porque no lo tengo. No lo tengo ahora. No nombré el artículo. Y por lo tanto, desde el punto de vista legal no habría cuestionamiento y por lo tanto existe el mecanismo, se ha usado desde el 90 para acá, o sea, hace 33 años que se ha usado el mecanismo de adjudicación directa y son los mecanismos que puede tener de defensa Moreira desde el punto de vista legal e institucional. Desde el punto de vista ético, obviamente ya tiene un señalamiento que dice, justo a Cabildo Abierto. Sí, bien, pero al margen de eso, que no es nada menor, por supuesto, también es un hecho que nunca sabremos para qué partido militan o de qué línea política son personas que reciben beneficios del Estado. Y no deberíamos saberlo. Exacto, no deberíamos. No deberíamos saberlo. Pero no es un tema menor en un caso tan explícito, ¿no? No, porque acá ahora, vos hablás que está todo dentro, en apariencia, de lo legal. En apariencia, En apariencia, no pero puedo firmarlo. ¿No te preguntás cuáles son los criterios de los técnicos? Bueno, está. Ese es otro tema. Supongo, no sé si eso está previsto en alguna legislación o en alguna reglamentación. ¿Cuáles son los criterios? Porque tampoco pueden ser discrecionales de los propios técnicos. Se me ocurre que sí, se me ocurre que no. Debería haber una normativa que determine cuáles son las condiciones. Y la hay. De alguna manera hay información vinculada con esto que no estaría esta señora dentro de ese, por lo menos, yo no la conozco, no sé cómo es su vida, no sé nada, ahora está circulando por las redes que se le adjudica una empresa en Zona Franca. Si gana 42.000 pesos, una empresa en Zona Franca debe ser muy poco rentable en la zona. Circulan tantas cosas. Bueno, por eso, circulan cosas, pero no sé, si gana 42.000 pesos, no tiene ninguna empresa, no sé, tendrá un kiosquito en Zona Franca. Hacemos una primera pausa. Miren todas las conjeturas que se sacan, ¿no? Que sacamos. Hacemos una pausa y ya venimos.